Fernando Neira es ingeniero geógrafo, titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con título homologado en España, magíster en Economía y Gestión Regional de la Universidad Austral de Chile y máster especializado en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Escuela de Alta Dirección y Administración de España. Ha complementado también su formación con cargos públicos, un paso por el Estado, en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de ser consultor del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras organizaciones. Como les he indicado antes, él es investigador del CIES y fue el expositor principal ante el Presidente de la República y ministros de Estado del quinto diálogo académico presidencial realizado en Palacio de Gobierno, en el que justamente una serie de especialistas, junto con el presidente y ministros de Estado, abordaron qué hacer para mejorar justamente el proceso de reconstrucción con cambios. Fernando actualmente ejerce como docente de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y posgrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en el Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Fernando. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación a este importante espacio de intercambio y reflexión, donde vamos a tocar un tema que es importante, ¿no? Y el tema tiene que ver básicamente en cómo hemos aprendido, cómo estamos asumiendo estas lecciones que nos dejan esta secuencia de desastres, ¿no? Conversábamos en el preámbulo de que esto parece una telenovela, ¿no? Que tiene un principio y un final y que siempre se repite, ¿no? Es como quien dice, vamos a contar una triste historia, ¿no? Y es una triste historia, sinceramente, lo que sucede en el país, porque hay mucho que aprender y hay mucho que tratar, digamos, de cambiar desde el Estado, ¿no? Un tema importante es justamente eso, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido durante todo este tiempo en el cual reiteradamente hemos tenido situaciones de desastre que se repiten, ¿no? Lo que ha sucedido el año 2017, señores, no es algo excepcional, es algo que ya pasó. Es algo que ya pasó el año 83, el año 98, el año 25, 1895, 1810, así vamos retrocediendo y son lecciones que van pasando. Seguramente cuando ocurrían los desastres, ocurrían sobre campos de cultivo, de repente no eran tan significativos porque no había mucha población, pero conforme las ciudades han ido creciendo, los desastres son cada vez más relevantes, ¿no? Y eso evidencia un problema que estamos teniendo respecto, digamos, a cómo estamos considerando la intervención en las ciudades, ¿no? Y eso es algo importante a tener en cuenta porque obviamente el tema de la ciudad es el espacio que debiera darnos seguridad, debiera darnos sostenibilidad, debiera darnos garantías, pero ¿qué está pasando, digamos, con nuestras ciudades, ¿no? Y un tema importante es que de por medio está la población e infraestructura que terminan siendo los afectados, ¿no? Lo que hemos visto reiteradamente es que enfocamos todo en el desastre, enfocamos todo en las intervenciones, acciones heroicas, aparecen políticos, aparecen autoridades, y en fin, ¿no? Se genera como una especie de show, ¿no? Una especie de show mediático que se da en ese momento hasta que comenzamos a olvidar, ¿no? Comenzamos a olvidar y comenzamos a ver cómo termina esta historia, ¿no? Una historia que en este caso, en la etapa de reconstrucción del niño que hemos tenido el año 2017, todavía continúa y no termina, ¿no? ¿Cuál es el factor común de todos los desastres, ¿no? ¿Cuál es el factor común que hace evidente el desastre, pero que obviamente hace que tengamos un foco de atención importante, ¿no? Porque hay población damnificada, hay viviendas, hay infraestructura, hay servicios que están destruidos y como solución hay recursos para la atención, ¿no? Y una oportunidad para el Estado, una oportunidad que siempre hay cuando hay un desastre, es justamente tener en cuenta la escala de intervención, ¿no? Una escala en la cual el Estado puede desarrollar capacidades para generar cambio, ¿no? Hemos tenido muchas oportunidades en las cuales hemos podido generar cambio, pero lamentablemente los desastres siguen repitiéndose, ¿no? Siguen ocurriendo, ¿no?
El foco de la intervención histórica y tradicionalmente siempre ha sido atender la infraestructura pública y los servicios, porque obviamente cuando ocurren los desastres se dañan la infraestructura de riego, las viviendas, las calles, los centros de salud, los colegios, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es, se destruye, lo reconstruyo. Se destruye, se cae, lo vuelvo a levantar, ¿no? O sea, no hacemos un mayor análisis de por qué o cómo es que ha sucedido el desastre. Simple y sencillamente rehabilitamos, reconstruimos y listo. O sea, acabó la historia, ¿no? Ese es un poco el común que hemos tenido siempre al momento, digamos, de abordar la solución a estos eventos, ¿no? Y un tema importante es de que, dado, digamos, nuestro marco normativo, nuestro marco jurídico, solamente podemos atender o reconstruir todo lo que es público y de servicios, ¿no? Lo que es privado, lo que es la vivienda es una solución particular y eso tiene otro camino, ¿no? Con recursos públicos no se pueden hacer viviendas, ¿no? Ese es un tema en el cual todavía estamos en una etapa en la cual se tienen que generar condiciones para que la gente acceda a soluciones y es un tema que todavía, digamos, pasa por un tema en el cual no se aterriza todavía por completo respecto a entender cuál es el verdadero problema de la situación de vivienda en el país, ¿no? ¿Quién se encarga y cómo se prioriza, ¿no? Y es un tema también que seguramente la Autoridad de Reconstrucción va a explicar y detallar, pero hemos tenido diversas soluciones respecto, digamos, a cómo intervenir y cómo actuar cuando se dan estas situaciones de desastre, ¿no? Y generalmente tenemos, pues, esta suerte, digamos, de conflicto de competencias, ¿no? Si lo hace el nivel local, si lo hace el nivel regional, si lo hace el nivel nacional, ¿no? Y eso va a tener en cuenta, pues, el grado de inversión y el grado de magnitud que implica esta intervención, ¿no? Y eso también va a generar, pues, una cierta pelea o disputa por saber cómo lo hago y con quién lo hago, ¿no? Porque tengamos en cuenta que ahorita vamos a entrar en una etapa de elecciones, ¿no? Y una cosa que debemos tener en cuenta, dado el sistema de elecciones que tenemos, es que lo primero que está en la mente de una autoridad electa es honrar los compromisos de su elección, ¿no? ¿Quién lo financió? ¿No? Y eso se traduce, pues, en servicios, en obras, en cosas que de repente tiene que hacer en su gestión. Cuando ocurre el desastre, eso cambia, porque tiene que buscar otras acciones y ver cómo honrar ese beneficio de la elección, ¿no? Y ahí es donde tenemos este conflicto de intereses, ¿no? En el cual tenemos que el Estado tiene que atender de una manera organizada y concertada estos montos de inversión para la reconstrucción, pero por estos temas en los cuales vemos, tú lo haces, yo lo hago, o lo hago yo, no lo hace bien la región es corrupta, los municipios son corruptos, no tienen capacidad, se generan estas rencillas entre funcionarios, autoridades, y de por medio tenemos a la Contraloría, que está atrás, digamos, de los funcionarios, y termina siendo un círculo en el cual no terminamos concretando lo más importante, ¿no? Y al final tenemos estos cambios, ¿no? Cambios en los cuales primero lo va a hacer todo el Estado, no, ahora el Estado no va a hacer todo, van a hacerlo las regiones también, ¿no? Y estos cambios que tienen que ver los porcentajes de distribución, ¿no? En quién lo hace y también en cómo se hace, ¿no? La visión sectorial que hemos tenido tradicionalmente de abordar estas intervenciones, ¿no? Estas cifras corresponden a lo que se tenía a la fecha que está indicada, obviamente ahora se va a precisar más los montos, pero el esquema es el mismo, ¿no? Una visión sectorial de intervención que al final, pues, termina priorizándose sin tener en cuenta, pues, un verdadero enfoque de entender básicamente qué es lo que causó el desastre, ¿no? Sobre qué estamos haciendo estas intervenciones, cuál es la orientación que tenemos para minimizar esa condición de riesgo, para reducir esa secuencia de riesgo que lamentablemente vemos que se repite periódicamente, ¿no? Hace un par de días estuvo acá el director de políticas del Ministerio de Vivienda hablando sobre el esquema de los planes urbanos para ver la solución que se tiene que dar respecto al tema de la planificación de las ciudades, ¿no? Pero hay que sincerar básicamente qué es lo que pasa con las ciudades, ¿no? Acá tenemos una exposición que hizo la anterior directora de políticas del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y una breve secuencia de 2 minutos donde da un diagnóstico claro respecto a qué es lo que está pasando con las ciudades, ¿no? Muy buenas noches, es un honor estar aquí y representar al Ministerio de Vivienda. Traigo los saludos del ingeniero Edmer Trujillo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Más del 87% de las municipalidades del país no tienen ningún instrumento de gestión territorial.
¿Cómo podemos entonces sorprendernos de lo que ha ocurrido? Si no ha existido tradición ni cultura de planificación. En la primera columna en rojo están identificados los números de los distritos y la cantidad de distritos ubicados en zonas de emergencia. 871 distritos en zonas de emergencia. Y miren ustedes cuántos de ellos contaban con planes urbanos. Y en el resto del país, es decir, en aquellos que no atravesaron esta emergencia, pero que seguramente atravesarán muy pronto algunas otras, la situación es realmente dramática. En la columna amarilla podrán ver ustedes en qué situación nos encontramos. Es decir, solo 12% de los distritos del Perú tienen un instrumento de gestión territorial, el más elemental, un plan de desarrollo urbano. Ni hablamos ya de planes de acondicionamiento territorial que son de mayor envergadura y cubren la totalidad de los territorios provinciales. Que de ese 12% o 12,9% que se supone que existen como planes urbanos, muchos de ellos están desactualizados o son planes que no tienen ninguna consideración del contexto en el cual se ubican. Entonces la situación es realmente alarmante. No hemos podido como Estado, y cuando digo Estado me refiero fundamentalmente a los 3 niveles del Estado, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno central, no hemos podido lograr instaurar procesos de gestión territorial y urbana que sean coherentes o correspondientes con los objetivos de desarrollo nacional y con la necesidad de reducir esas vulnerabilidades que nos acechan. ¿Qué es lo que hacen las municipalidades del país? ¿Qué es lo que no han podido hacer? Y las causas naturalmente son múltiples. Y quizás una de las más significativas es la ausencia de capacidades locales. Nos quejamos de que las municipalidades no hacen mucho o que no han hecho casi nada. Sin embargo, es que no tienen capacidades en la mayor parte de los casos, no tienen técnicos, no tienen equipos instalados vinculados al tema de la planificación urbana y la gestión territorial de sus espacios jurisdiccionales. Lo importante de esta presentación es que no lo dice un académico, no lo dice un experto, no lo dice una persona cualquiera, lo dice una directora general de un ministerio, o sea, una funcionaria pública, reconoce la grave situación que tenemos en las ciudades, ¿no? Y sincera lo que hemos venido haciendo, lamentablemente históricamente, ¿no? Que hemos dejado de lado la planificación, ¿no? ¿Sobre qué estamos reconstruyendo si no hay planes? ¿Sobre qué estamos invirtiendo? ¿Sobre qué estamos haciendo expedientes técnicos? ¿Sobre qué estamos haciendo saneamiento? ¿Sobre qué estamos haciendo pistas, veredas? ¿Sobre qué estamos de una otra manera desarrollando si es que no existen planes? Si es que no hay orientación, ¿no? Y como ustedes saben, la planificación no es de la noche a la mañana. La planificación es un proceso, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo reiteradamente es justamente esa consecuencia de solamente enfocarnos en el desastre y no atender el problema de fondo, que es la falta de planificación, ¿no? Y no se trata de cualquier planificación, ¿no? Se trata de entender de que en un escenario como este, que de repente puede pasar desapercibido en algún momento, un escenario en el cual vemos que hay intervenciones, hay infraestructura vial, hay un grifo, hay viviendas, o sea, una intervención en la cual se ha debido considerar básicamente qué aspectos deben tenerse en cuenta para dar seguridad, ¿no? Y al final miren lo que pasa cuando no se toman en cuenta los aspectos que deben tener seguridad, ¿no? Y no solamente eso, que eso puede llegar incluso a tomar, digamos, ese tipo de panoramas, ¿no? Entonces, hemos pasado por alto muchas cosas, estamos pasando por alto muchas cosas que no deben quedar desapercibidas, porque los desastres van a cobrar y van a, de una otra manera, pues recuperar lo que verdaderamente se tiene implícito, ¿no?
no debemos fomentar o seguir creando ciudades para generar este tipo de situaciones en las cuales omitimos la planificación, ¿no? La planificación debe ser entendida como un proceso en el cual debo coger todos los elementos, no solamente ver el suelo, no solamente ver la carga aportante, no solamente ver la parte urbanística, debo ver el territorio en sí, porque esto es lo que obliga esa condición que tenemos natural respecto, digamos, a estos eventos que se repiten periódicamente, ¿no? El año 2009, por ejemplo, tuvimos una situación de niño, una alerta como la que se tiene hoy en día, que en ese momento no la tomaron en cuenta, ¿no? Dijeron, no, es alarmista, no va a pasar nada, pero sin embargo, el niño evolucionó. Y cuando llegó diciembre del año 2009, se dio este calentamiento, inesperadamente, de repente, pero muchos saben que esto se da, y recién cuando teníamos el niño encima, el año 2010, tuvimos que afrontar las situaciones de desastre, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Estamos acostumbrados a reaccionar después, cuando ya tenemos las cosas encima, ¿no? El tema que tenemos ahora es, ¿vamos a seguir subestimando y omitiendo estas cosas? ¿No? ¿Qué lecciones debemos aprender? ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta respecto, digamos, a estas situaciones? Que el Estado siempre debe definir con claridad los roles de los actores, que las entidades encargadas deben ser sólidas y robustas técnica, legal y administrativamente, que se debe generar confianza y transparencia a la población, que el Estado debe liderar y conducir las demandas sociales con orientación técnica. La gente, lamentablemente, en ese ánimo de tener una solución, omite cosas fundamentales y al final estamos atendiendo las demandas sociales, pero sin orientación técnica, ¿no? Con la presión mediática, con la presión de las marchas, pero tiene que haber un principio de autoridad por parte del Estado con una orientación técnica para poder conducir y no repetir los mismos errores. Hay que definir estrategias para priorizar acciones, marcar hitos de gestión con intervenciones concretas que reduzcan la condición de riesgo de desastre. No estar haciendo alamedas, no estar haciendo parques, no estar haciendo coliseos, no estar haciendo obras que no reducen la vulnerabilidad. O sea, hay que reducir la vulnerabilidad y no hay que estar haciendo obras que simple y sencillamente pues respondan a demandas porque hay mucho polvo, porque hay mucha tierra, ¿no? ¿Cuándo vamos a iniciar los drenajes pluviales en todas las ciudades? ¿Dónde está ese componente de planificación que vamos a priorizar, ¿no? Y un aspecto importante es que hay que sincerar periódicamente los plazos de ejecución, ¿no? La ejecución es un tema importante porque la reconstrucción nunca dura lo que uno prevé, siempre dura más, porque siempre van a haber situaciones que hay que considerar. Y un aspecto también importante que no me voy a cansar de repetir es que nunca hay que confundir ni reemplazar la subsidiariedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay autoridades, hay que tener en cuenta que hay niveles, y a esos niveles no hay que destruirlos, hay que apoyarlos, ¿no? Ya lo ha dicho la funcionaria del Ministerio de Vivienda en ese momento, ¿no? No tienen capacidades, tengo que darle capacidades a las regiones y obviamente para que puedan asumir ese rol de reconstruir, sobre todo garantizando pues un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Y un aspecto importante, además de fortalecer el componente género, que es un aspecto también importante, ¿no? Es crear conciencia del peligro y condición de riesgo, porque el desastre debe dejar de ser el punto de partida. El desastre es consecuencia de un proceso de desarrollo mal conducido. Tiene que ver básicamente con situaciones en las cuales hemos dejado de lado y omitido, ¿no? Si vamos a comenzar con el desastre y reiteramos siempre como punto de partida el desastre, vamos a repetir las cosas. Y es lo que está pasando, ¿no? Y un aspecto importante que está ahí en amarillo es que la planificación debe ser siempre el punto de partida, para no volver a repetir lo que finalmente terminamos lamentando, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar una reconstrucción con sostenibilidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre reconstruir con planificación, ¿no? Porque no solamente se trata de reconstruir o reconstruir con planificación, y es esto, ¿no? Cuando solamente limpio, despolmato, despejo, se repite el desastre. Tengo que analizar el desastre, tengo que analizar dónde intervenir, tengo que saber cómo tengo que controlar el cauce para poder reducir el desastre. Y eso se logra con planificación. Eso nos falta, eso tiene que evidenciarse, y eso no es de la noche a la mañana, eso es con planificación. Entonces, esta es una imagen del 18 de septiembre y está evolucionando el niño. ¿Esperamos a que nos digan que va a ser fuerte en diciembre o en enero?
¿Qué nos espera? Este es el escenario que tenemos en este momento. Este es el escenario que permite el Estado. Este es el escenario que nos dejan nuestras autoridades, ¿no? Entonces, frente a ello creo que hay muchos retos que aprender porque no terminamos aprendiendo las lecciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que la imagen que nos ha dejado Fernando Neira con este niño en septiembre del 2018 es súper preocupante. Sería la pregunta para Alexei. Y la pregunta para Fernando sería, Fernando, nos has comentado, digamos, de una serie de lecciones aprendidas derivadas de este proceso. La pregunta es, y bueno, y nos has presentado un panorama un poco desolador, más aún con la nube y, digamos, el calentamiento en septiembre del 2018. Nos propones una serie de lecciones de las cuales debemos aprender, pero ¿cómo priorizar? Si tú fueras, en este caso, justamente parte del equipo que está en el gabinete del presidente, ¿qué lecciones priorizar? ¿Por dónde arrancar? Porque no podemos abordar, digamos, todo a la vez. Lo real es que estamos ya en un escenario en el cual tenemos, digamos, una población que está demandando con urgencia que se realicen, en este caso, una serie de acciones de forma rápida y además en un escenario municipal en el cual muy pronto tendremos cambio de autoridades. Rápidamente, las reconstrucciones duran mucho más de lo que se estima. Y es una cosa que lamentablemente no toma en cuenta los tiempos políticos, ¿no? ¿Por qué nos apresuramos? Porque yo quiero ser el que hizo la reconstrucción, mi gestión, mi periodo. Eso es lo que está pasando, señores. La planificación toma su tiempo. La gente tiene que tener en cuenta que es un proceso que debe asumirse y hacerse. ¿Para qué estamos tapando pistas en este momento? ¿Para qué estamos haciendo alamedas si no estamos priorizando lo más importante que son todo lo que es el drenaje pluvial? Eso se va a volver a inundar. Pero lamentablemente vivimos presionados por las demandas sociales. El Estado, los políticos tienen que escuchar la demanda social. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos bajo el imperio de los tiempos y los periodos. Los periodos políticos no alcanzan para la reconstrucción. Y lo que debe priorizarse es lo que va a reducir y mitigar el desastre. Eso es lo que debe priorizarse, no otras cosas. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.